Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro curso bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e, que nos ayuda sobre todo a reflexionar. Este capítulo 27, que es muy interesante, nos habla sobre David que se pone al servicio de los filisteos. Nosotros tenemos este capítulo, vamos a hacer un poco una lectura general. Hoy el versículo 12 es el último, versículo de este capítulo 12 que nos habla de David que tiene que pasar al servicio de los filisteos. David reflexionó: Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Entonces David partió y con sus 600 hombres se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres vivieron junto a Aquís en Gad, cada cual con su familia. David llevó a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. Cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David dijo a Aquís: si gozo de tu favor, te pido que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme allí. Tu siervo no tiene por qué residir contigo en la ciudad real. Aquel mismo día, Aquís le asignó Siquelac. Por eso Siquelac pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. David vivió en la campaña filistea 1 año y 4 meses. David y sus hermanos solían hacer incursiones contra los gesuritas, los girsitas y los amalecitas, pues estos habitaban en la región que va desde Telán hasta Shur y hasta la tierra de Egipto. David devastaba esa región, no dejaba con vida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos. Al volver, iba donde Aquís, y éste le preguntaba: ¿dónde hicieron incursiones hoy? Y David respondía: al sur de Judá, o al sur de Yeraimiel, y al sur de los Kenitas. David no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba: no sea que nos denuncien diciendo: así ha obrado David. Este fue su modo de proceder durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. Aquís
confiaba en David, pues pensaba, ciertamente rompió con su pueblo Israel y siempre será mi servidor. Esta es la parte como finaliza ahora el 12 este día de Upeala Yasura Yaseina. Como aquí dice, primero confiaba en David. Upeala ñande y catula ñantende pamba, para David ya bebeina, una vez que pasa a la fila de los filisteos. Le había dado un lugar también, Siquelag era el lugar, ojo a hueve David, con estos 600 hombres, pero nosotros más o menos calculamos con huella, calculamos porque dice, y toda su familia. La llamo mi sincero, entonces por lo menos 4 personas por cada uno. Pero pedazo ahí hoy, 6 por 4, 24, unas 3.000 personas, ¿verdad? Pero después también nosotros pensamos, toda una familia. Hoy la y me espera, hoy que esto, que aquello, yo tengo 5.000, 6.000 personas. Bueno, por eso. Y aquí nos hace entender también por qué David le dice después aquí, no Leila sea Yula ave pendabetebe en la ciudad real. No, es mejor nomás que yo viva, métese a otro lugar, sea Pepe tranquilo aquí con mi pueblo. Ahora Pepe no me Pepe, ahora me preguntaron, va por, ya potala, ya pona. Y bueno, aquí no tiene ningún problema y le designa, dice Siquelag, es el lugar donde les da. Y después, aquí hace una alusión muy interesante. Por eso, dice Siquelag, pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Por eso, Siquelag pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Bueno, simplemente para decirnos, en ese momento, por lo menos el geógrafo seguramente que estaba reclamando y estaba diciendo ese lugar allá. Siquelag, como David, nuestro padre David que estuvo ahí, ese le perteneció a él, a nuestro pueblo, a nuestra gente, entonces eso también nos pertenece a nosotros. En fin, eso entonces es una forma de decir y de justificar un lugar o un puesto que ellos están reclamando o un puesto que la gente podría preguntarse por qué Siquelag le pertenece a la tierra de Judá, ¿verdad? Si algo no viene en el territorio, pero sin embargo nos pertenece a nosotros. Bueno, son cosas interesantes, ¿verdad? Dentro del planteamiento de la tierra también, aquí dentro del planteamiento de las fronteras, dentro del planteamiento de lo que le pertenece a un pueblo y lo que pertenece a un grupo étnico. Y bueno, y seguimos con varios pasajes importantes de cómo se va presentando este capítulo 27 en 12 versículos. La primera parte en que David había calculado y la pecha de ya en cualquier momento este me va a atacar, este me va a matar. Coabetí bipolar, coabetí y hace y ahí ponan lo que sea, tranquilo David, pero con esa enfermedad bipolar de Saúl, o ustedes dicen no, desde que tú me apen para la ya pueda neipe de José Goay o si no, se yucata en cualquier momento dice, en el momento, ¿verdad? En el momento menos pensado, o ya puede ser él o ya posea. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy la gran solemnidad, la fiesta de solemnidad de San Pedro y San Pablo. Estamos leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también mandó arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos, después
de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: levántate rápido. Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El ángel le dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de la calle. Queridos amigos, qué interesante esta intervención. Pedro, que está anunciando. Esta es una de las características esenciales y fundamentales. Él que está ante la comunidad, que ha recibido símbolo, la llave, es decir, lo que ustedes abran y lo que ustedes cierren. Pedro entonces, el acaguazú de esta comunidad. Pero aquí, como sabemos, siempre la maldad, no queremos cambiar, queremos continuar. Y todo el que nos llama a la verdad, todo el que nos llama a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, es que nosotros estamos en un mal camino. Es muy difícil. No vamos luego nosotros a estar ahí y decir, bueno, sí, yo me doy cuenta que es así, porque yo vengo ahí en esa situación, a la menos en esa situación, y aquí, por eso lo hacen arrestar. Pero, segunda partecita, miren que Pedro igual continúa con esa fuerza, con esa fe, está allí bajo custodia en la prisión, pero siempre dice, él en oración y toda la comunidad en oración. Qué importante es, queridos hermanos, para que la acción de Dios también se realice y soltemos nuestras cadenas en nuestro país, en nuestra familia, para que podamos liberarnos de muchas cosas negativas, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro espíritu, que nos están acechando y que nos están llevando a la muerte, ¿verdad? Y ahí entonces es donde Dios aparece en la medida en que rezamos, pedimos, porque la oración nos da la fuerza necesaria, queridos amigos, ¿para qué? Para luchar contra el mal. Y todo lo que viene a continuación, consecuencia de esa acción ya de Dios en nuestra vida. Lo importante, como Pedro, escuchar, obedecer y seguir al ángel, que significa seguir la voz de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, tu don héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el último suspiro, sin renunciar a este castigo, condenado por amar, hasta morir, hasta el final, por darle a mi alma libertad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este inicio del capítulo 28. Sobre David, que en estos dos versículos primeros va a pasar a ser guardaespaldas, el guardaespaldas de nada más y nada menos que de Aquís. Eso es lo que lo va a nombrar como guardaespaldas. Entonces vamos a mirar un poco cuál es la idea principal, qué es lo que con esto le está ofreciendo en realidad Aquís.
Porque quiere decir que, oye, por una máquina David ya le está impresionando al mismo Aquís, y por eso ahora lo va a nombrar como guardaespaldas. Miremos este versículo primero. Por entonces los filisteos reunieron sus tropas para hacer la guerra a Israel. Hay que ver. Entonces aquí David también entra en una situación bastante complicada, porque los filisteos ahora se reúnen ya por llegar la guerra a Israel. Y Aquís, que se dirige directamente a David. Bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. Hay que ver. Entonces, vamos a ir a pelear y tendremos que pelear contra tus propios paisanos, contra tu propia nación, contra los israelitas, los filisteos contra los mismos israelitas. David respondió a Aquís, por supuesto, ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Esto es como una película, lleva que nos deja en suspenso. Vaya mañana ya esa en Corea, un David que estaba a favor de Israel. Vaya para David ha llevado a defender a Israel desde jovencito. Imagínense entonces cómo lo tiene en la propia sangre la lucha contra los filisteos. Pero sin embargo ahora le toca esta suerte, o mejor dicho, no es la suerte, no es casualidad, sino que es una causalidad, porque sabemos siempre, como decía Einstein mismo, ¿verdad?, que siempre lo que existe es causalidad, causa de algo. A ver, la causa, la causa es que el modo, la forma como estaba actuando Saúl, no convencéis. Niña de hoy, ya lee, ya esa cuál es la actitud de Saúl, ya esa cuál enseguida, que esta no es la forma como él tendría que manejar y llevar adelante ese antiguo, es decir, su propio pueblo. David, que siempre lo ha defendido, David que siempre se entregó totalmente, y David que es el hombre que ha conquistado y que le ha dado, en síntesis, la expulsión de todos los enemigos de Israel, de su tierra, el que le dará el territorio a Israel. Sin embargo, mirando Yesacuay Saúl, pero Yesacuay no en el sentido que no sabe, que no ve. Saúl y por ahí, solamente que al revés, porque Yesacuay o Yesapea, ahí, la pecha de Yahano, cuando diga tu hay, cuando se convenir, porque si yo quiero mantener mi dinastía, la dinastía de Saúl, tengo que hacerlo desaparecer, porque si no, mi hijo Jonatán, diga tu algo ave, absolutamente reinar. En uno de los capítulos, cuando nos habíamos encontrado y cuando decide verdaderamente entonces matarle a David y comenzar a perseguirlo, ahí en ese momento en que se encuentran y que están sentados a la mesa, es ahí donde se aira tremendamente Saúl, se levanta incluso contra su propio hijo, hasta le tira la lanza, ¿verdad? Entonces ahí se dio cuenta Jonatán, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si a mí mismo, su propio hijo, me está tratando de esta manera, quiere decir que a David con mayor razón. Upebe ahí Jonatán oye Jonatán también tiene otra actitud muy interesante, que es esa actitud de una generosidad total, pero mirando desde Dios, ¿verdad? O sea, él entiende y dice, bueno, she daba ley para este servicio, hoy ley vale de hacer. Entonces yo renuncio a aquello que yo no me doy cuenta que no voy a poder hacer y que hay otros que pueden hacerlo mejor. Por eso yo, queridos amigos, siempre les digo, este libro de Samuel es un libro político, pero sobre todo es un libro para políticos, porque pega la falta de también lo renunciado, y entonces dejar que venga gente que valga la pena. Pero el problema es que hasta ahora no podemos, ¿verdad? Porque todo a platazo limpio, ya llegó a pena, ya llegó a moa, y entonces estamos con el que no venga ella como era. Entonces, queridos amigos, este libro es muy importante, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos va guiando y sobre todo tiene que iluminar nuestra mente, nuestro corazón,
para que busquemos. Al final de cuentas es lo que nosotros le llamamos el reino de Dios, ¿verdad? O sea, donde reine la dignidad del hombre y donde busquemos lo mejor para todos, ni que nada solamente algunos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar, sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar, con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Samuel, capítulo 28. Nosotros tenemos el versículo 3. Samuel había muerto, todo Israel asistió a los funerales y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Entre tanto, Saúl había expulsado del país a nigromantes y adivinos. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros estamos mirando esta reflexión. Decíamos que la preocupación principal cuando el autor sagrado nos presenta de nuevo y nos habla de que Samuel ya no me ve, imagina ya ne agüitebe, upeaco dice yande en Guaralanda yaguere coino, mapa la tendo taishanam, hoy sacañan de peñandera pena. Entonces nosotros caemos, pero absolutamente estamos cayendo en el mal de nuevo. No estamos siguiendo las hormas, las huellas, no estamos siguiendo las normas, no estamos siguiendo los preceptos de lo que Dios nos está queriendo decir y enseñar. Por eso que con este versículo 3 que comienza esta narración sobre la vidente de Endor, o peor, bella de la vidente de Endor, dice, nosotros ya lo comparamos directamente allá en Macuripeña, Muñepuno, Curila, Ñande, Ñe, que la vidente se refiere todo a lo que es una total desconfianza en Dios, en síntesis, porque ponemos nuestra confianza en ¿quién? Y ponemos nuestra confianza en toda esta cuestión de brujería, en toda esta cuestión de hay cuestión de la carta, hay polla de adivinanza, adivinos, etc. La picha guay tan yareco. Hoy ahí a la médico, y hasta la médico, ¿ves? En fin, hay tantas de estas situaciones que nosotros tenemos que mirar un poco y desde la palabra de Dios. Pero se dan cuenta que el que dirige todo el accionar es también el tendotá. Pea la ñandeña mañana, pea la ñandeña genduana. Porque ñandela anda ya huereco y nos ina pe tendotá. Cato entonces, ella puede ver ahí tapena y ponaya siempre. Si es que no hay líneas, si es que no hay una buena organización, si no es que no tenemos las normas, si es que no tenemos verdaderamente nuestros mandamientos. Upea coña de catuña mojera de una manera, si queremos, el aspecto civil de nuestra sociedad, podemos pensar si nosotros no seguimos nuestras constituciones y catuña de ya. Ese a nivel, ¿verdad? Nuestro de organización civil. Pero cuando hablamos ciertamente del aspecto religioso, como existe terminología, ñande con la terminología para el aspecto religioso, UPB ñande ya en normas, ñande ya decretos, UPB ñande ya mandamientos, todo aquello que nos va a ayudar para que podamos nosotros también hacer un buen camino, para que nosotros podamos crecer. Anila ya pues tapereireje. Aquí claramente vuelve a subrayar. Samuel había muerto. Eso es como en otros pasajes también de la Biblia se nos va presentando. Por ejemplo, hicimos ya nuestro estudio, ¿se acuerdan? Sobre el libro de los jueces. Ahí, por ejemplo, el libro de los jueces, que está aquí nomás cerquita, ¿verdad? Este libro que nosotros ahora estamos estudiando en el capítulo 1, versículo 1, así luego ya comenzaba. Dándonos a entender que cuando falta el tendotá, cuando falta alguien que se ponga al frente de la comunidad, nosotros después tenemos nuestros problemas. Entonces, había comenzado después de la muerte de Josué y Guriñandé. Los israelitas consultaron a Yahvé. Después de la muerte de. Aquí, Samuel había muerto. Y todo Israel, asiste a los funerales. Este aspecto también el autor sagrado, ¿por qué? Nos está queriendo, queridos amigos, mostrar y decir que
todo Israel asistió a los funerales y fue sepultado. Porque el autor sagrado nos quiere mostrar de que no estamos en la ignorancia. Ñande yeikua ponaina, ñande yeikua ponala Samuel o manomahue. Y entonces aquí hay para dos cosas. O el que quiera aprovecharse, como se dice, lleva, de por la líder, de por la tendotá, de por la camasú, y entonces algunos que ya quieren aprovechar, o sea, nos volvemos anárquicos. Anarquía coiseína y con acá, cada uno ya por lo ya posea, así se interesa. ¿Se acuerdan que incluso nosotros en ese mismo libro de los jueces, en los capítulos que van desde el 17 en adelante, hemos reflexionado bastante porque UPB ainda y por ahí la tengo tag. Acá cosa de coeque. Miren en el versículo 6 del capítulo 17, decía directamente que en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que quería y lo que le parecía bien. Capítulo 17. Después seguimos nomás al capítulo 18, versículo 1, la misma cosa, y llegan de el mismo problema. Porque en el 18 dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Y ahí va a comenzar otro problema que es con respecto justamente a la idolatría, ¿verdad? Idolatría, poner otros elementos por delante. En el capítulo 19, pese a Yendrei, oye, esa cañandea en aquel tiempo no había rey en Israel. Y después comienza toda una historia bastante complicada. Y termina ese capítulo de los jueces en el capítulo 21, versículo 25, diciéndonos directamente, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Cada uno oico iñacana y sobre. Interesante cómo la palabra de Dios, ¿verdad? Va insistiendo y va mostrando y va subrayando ciertos elementos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pedro, mezclado entre los sirvientes y curiosos que esperaban expectantes el desenlace del juicio que contra Jesús se desarrollaba dentro del palacio de Caifás, calentaba sus manos en la fogata central del patio, mientras con su rostro embozado, tapado para no ser reconocido, observaba furtivamente los movimientos de todos y escuchaba sus comentarios. Pero una criada de la casa, al descubrirlo, lo acusó de ser uno de los seguidores del reo. Pedro, asustado, lo negó con vehemencia en 3 ocasiones, y en ese momento, tal como se lo había predicho el Redentor, un gallo cantó 2 veces. Entonces, arrepentido, se alejó llorando amargamente su traición. Meses después, camino de Damasco, a donde se dirigía Saulo para capturar a los adeptos, según él, del falso Mesías, fue derribado del caballo y una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y el de Tarso le inquirió: «¿Quién eres?». Y la voz tronó de nuevo: «Yo soy Jesús al que tú persigues». Y agregó: «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón», es decir, dar patadas contra un aguijón. Estos 2 sucesos marcaron a San Pedro y a San Pablo antes de comenzar en firme su labor evangélica, pues la reprensión que el Señor les hizo, al primero por negarlo y al segundo por acosar a sus discípulos,
despertó en ellos el ardor apostólico que sentó las bases del cristianismo. Estos dos apóstoles eran polos opuestos. Pedro, un humilde e iletrado pescador. Saulo, un joven brillante que estudiaba las Sagradas Escrituras en la afamada Academia de Gamaliel en Jerusalén. El primero era impulsivo y resumaba entusiasmo, ingenuidad, nobleza, franqueza y una devoción incondicional hacia el maestro. El segundo era erudito, racional, pragmático, calculador, retórico, vehemente y un guardián inexpugnable del mensaje de Jesús. El primero seducía con su bondad y sencillez. El segundo persuadía con su energía y liderazgo. Quizás por tener personalidades tan disímiles, se complementaron y aunque tuvieron disparidad de criterios, fue en esa diferencia en la que encontraron la unidad doctrinal y el mensaje se hizo universal. Con razón, San Pedro y San Pablo son unánimemente aceptados como los pilares fundamentales sobre los que se edificó la Iglesia. San Pedro, reconocido en la fiesta de Pentecostés como el príncipe de los apóstoles, afirmó, solidificó y gobernó la Iglesia desde Jerusalén a partir del año 32. Con milagros y con tenacidad, convirtió a cientos de miles de judíos descontentos con sus autoridades. Entre tanto, San Pablo hacía gala de su apelativo de apóstol de los gentiles, fundando iglesias en 7 ciudades de Asia Menor y evangelizando al resto de la región, pero sus destinos estaban indisolublemente ligados, pues al cabo de unos años convergieron en Roma. Pedro llegó a la ciudad eterna en el año 42. Allí se afianzó como obispo de Roma y primer papa de la historia, y en esa condición permaneció 25 años más. Pablo, hecho prisionero en el último de sus viajes, como era romano, pidió ser juzgado en la capital del imperio, y aunque lo absolvieron en principio, a raíz de la persecución desatada contra los cristianos por Nerón, que los acusaba de ser los responsables del incendio de Roma, fue recapturado en el año 66 y al poco tiempo apresaron a Pedro. Condenados a muerte, fueron ajusticiados el 29 de junio del año 67. Pablo fue decapitado. Como era romano, no lo podían crucificar. Y Pedro, por ser judío, lo crucificaron. Pero a petición suya lo hicieron con él cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosles a San Pedro y a San Pablo que no nos dejen acobardar para proclamar a Jesucristo como el Dios vivo. Viajar a Roma puede parecer sencillo, pero estos vascos lo convirtieron en un auténtico reto. 800 kilómetros en silla de ruedas, una travesía en barco, algún que otro tren y enfrentarse al difícil suelo romano. Un periplo de 14 días para este momento, conocer al Papa Francisco y hacerle una petición no solo para ellos, también para los más de 70 millones de personas en el mundo que padecen una enfermedad rara. Venimos a pedir que interceda con los gobiernos del mundo a que aporten más dinero a la investigación, porque bueno, es cruel, ¿no?, que te diagnostiquen una enfermedad así y no tengas cura, no tengas tratamiento y realmente estés abandonado, ¿no? Rubén y José tienen distrofia muscular, ya los han visto, van en silla de ruedas, pero eso no les ha impedido batir récords. Hicieron la ruta de peregrinación más larga de España, desde Almería cruzando el desierto hasta Santiago de Compostela. También dieron la vuelta a la geografía vasca, casi 600 kilómetros. Caminus Roma es su quinto proyecto. Creo que estamos siendo una inspiración para muchas personas que nos conocen y que nos ven, y para otras que no tienen ninguna discapacidad y que nos ponen un poco como ejemplo de superación y de actitud ante la vida. Pero este camino no lo recorren solos, van con Antonio, que también tiene una discapacidad en las piernas. Se podría decir que es el centro logístico de los viajes, una ayuda más que necesaria, teniendo en cuenta que en muchos lugares la adaptabilidad sigue siendo una excepción en vez de la norma.
Yo lo que hago es que en esa furgoneta lo que llevo son todo su equipaje, todas las cosas que necesitan ellos. Llevo cargadores de batería, batería de repuesto. Y yo lo que hago es que yo me voy adelantando para buscar dónde dormir, aunque lo tenemos siempre visto, llamado por teléfono y todo, pero los encontramos muchas dificultades. Y con todo ello ahí siguen, no hay quien les ponga freno. Desde 2019 han recorrido España prácticamente de punta a punta. Ahora ya han explorado el ámbito internacional. Habrá que ver cuál es su próxima aventura. Seguro que ya la tienen pensada. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere hacer feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Quiere ver Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Te quiere feliz, te quiere feliz. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah. Te quiere feliz, te quiere feliz. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah, déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es. Él te quiere feliz. Él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, la revelación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo, aquí tenemos el 28. Y sobre todo subrayamos el versículo 4. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. También Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboe. Bueno, Sunem, así como lugar geográfico, en el valle de Jezreel. Está entonces a unos 20 kilómetros al norte de Afec, la villa filistea más al norte. Una villa filistea que está en esa zona, entonces ellos van y acampan allí en Sunem. Ahora la ciudad filistea, que está más al norte, nos hace entender de que los filisteos habían penetrado bastante lejos. Pues de la parte del sur, lo que hoy en día uno si conoce un poco la geografía de Israel, entonces se va a ubicar bien allá hasta Ascalón, lo que es Gaza. ¿Entendés? Bueno, Gaza. Allí estaba la Pentápolis, o sea, las 5 ciudades que estaban esa zona, y bueno, toda esa zona era un poco de los filisteos. Gaza actualmente, me simbaité Gaza, ¿verdad? Pero se dan cuenta que aquí habían invadido bastante los filisteos hasta bien al norte, porque Gilboa ya está allá bien arriba, cerca de Nazaret, cerca de Galilea, cerca del valle de Jezreel. Jezreel ya prácticamente está, después de eso ya comienza las alturas, ¿verdad?, de Galilea, Galilea baja y Galilea alta, y eso ya sigue después. Pero según así nos está diciendo, si ellos acampan aquí en Sunem, quiere decir que ya estaban bastante adelantados. Muy lógico, y puede ser que entren por la parte del mar, como siempre, y ahí como es todo es una zona muy baja, es decir, no hay montañas. Es una cosa también maravillosa, ¿verdad? Porque uno ve ese valle inmenso, y es lindo mirarlo y entenderlo y observar. Bueno, pero hasta ahí, Sunem. Ahí está la Sunamita también, que seguramente habrán escuchado el libro de los Reyes, ¿verdad?, que volvemos a encontrar. Esta ciudad filistea que estaba bien en el norte, y esto nos muestra que los filisteos ya habían llegado muy lejos, habían invadido bastante. Recuerdan que en una oportunidad alguien se fue junto a Saúl mientras él estaba persiguiendo a David. Hoy va a ella puede haber muñalande hermano cuera, lande patriota cuera, remos en barrio, ay va allá los filisteos están incursionando, es decir, que iban avanzando, iban entrando, iban tomando el territorio de Israel. Y así, esto da una indicación del dominio sobre el reino de Saúl y de su intención también de avanzar más hacia el este, hacia el Jordán. Quiere decir que con esta guerra que ellos están viniendo, están queriendo decir, bueno, nosotros prácticamente lo que queremos es aquí agarrar todo, ¿verdad?, todo este territorio y llegar hasta el Jordán. Ya estamos en Sunem, de ahí que ya queda muy cerca el río Jordán, ahí la Monburetería. Van a pasar algunas colinas, montañitas por ahí, pero después ya viene toda esa depresión que es del río Jordán. Por lo menos pues vemos esa idea. Esta sería la idea seguramente de este pueblo filisteo. Y cuando vio Saúl el campamento, ¿verdad?, los filisteos, también va a tener bastante miedo. Entonces nos hace entender que toda guerra, todo ponerse contra el enemigo, si es que uno también no está acostumbrado y si no comienza a luchar y a pelear siempre, ¿verdad? Pero como tiene que ser, ¿verdad?, en defensa del pueblo, en defensa de la gente. En este capítulo 28, que va así entonces desde este versículo 3 al 25, el relato sobre David y los filisteos
se introduce un encuentro de Saúl. Aquí es donde se introduce este encuentro de Saúl con el difunto, que va a haber un contacto con el difunto Samuel, Saúl, el mismo que había, dice, expulsado del país a todos los nigromantes y adivinos. Sin embargo, ahí llegó otra vez. Antes de la batalla, Saúl necesita consultar a Yahvé, que no responde. Entonces, desesperado, recurre a una mujer que evoca a los muertos, práctica condenada en Israel, principalmente en tiempos de Ezequías y Josías, y también en el posexilio. Esto es totalmente condenado. Más que anunciar el futuro a Saúl, quiere mostrar que su muerte ya fue decretada. Su muerte ya fue decretada. O sea que no le dice luego tanto si va a vencer, si va a ganar la guerra, etcétera, el futuro así, sino que directamente decirle: de Saúl ya le mandó. Después de tanto tiempo, ¿verdad? También decíamos esa otra teología muy interesante, porque lo que está haciendo el autor sagrado es mostrarnos que Dios utiliza de diferentes otras fuerzas, pero para mostrarnos que el Dios verdadero, el que lleva la historia, es Yahvé. Yahvé, se imagina, llegó la Dios, naende. Entonces, es como que el Señor utiliza de todas las fuerzas necesarias, pero para que Israel en este caso se corrija. Pero si vamos a hablar también de Israel, en este caso vamos a hablar principalmente de Saúl, ¿verdad? Saúl es el que está al frente. Y entonces, si él no se da cuenta, quiere decir que aquí no vamos a encontrar ningún cambio. A ver, diga tú, ahí la llamamos burriga lleva. Entonces, por eso le muestra y le dice, bueno, Arubilla Guatana, ¿cuál es la pena? A ver, ayer ponan de esa, esa cuaque, esa peaque, móvare que. Y bueno, cada uno se ubica, cada uno entonces ahora tendrá que confrontarse. Tanto los filisteos como Saúl, que lleva a los israelitas y se ponen cerca de Gilboa. Lo que nos queda todavía en incógnita y todavía no tenemos la respuesta es ¿qué pasará con David? Porque David había dicho, por supuesto, salgo a pelear contigo. Le había dicho nada más y nada menos que al rey de Gad, es decir, de los filisteos, Akish. Y entonces le dice, muy bien, por lo tanto te nombro mi guardia personal para siempre. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar siempre con este hermoso libro de Samuel. Yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.